Hey amigos, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al podcast de Todos Somos Diseño. En el segundo episodio tengo una invitada que de verdad está impresionante. Me encanta todo lo que voy a platicar con ella. Es Cristina Cruz y de verdad estoy muy emocionado de tenerte en este episodio. Bienvenida, Cristina, ¿cómo estás? Bien, y tú muchísimas gracias por invitarme. No, hombre, el honor es nuestro, el que hayas aceptado esta invitación. Estoy muy emocionado, estoy muy contento, como bien lo acabo de decir. Y pues entremos en materia, Cristina. ¿Has estado en este formato anteriormente? No, es mi primera vez, entonces... Me encanta que Todos Somos Diseño sea como este acercamiento, este tipo de... A tu primer acercamiento a este tipo de formatos. Estoy, de verdad, es un honor. No, muchas gracias a ti por invitarme. Estoy muy emocionada. Hablemos un poquito, Cristina, de cuál es como tu labor dentro de esta inmensa y complicada industria creativa. Pues bueno, creo que es una pregunta difícil. Entras con preguntas complicadonas desde el principio. Sí, a lo que venimos. Tengo más de 5 años en este rollo del diseño, de la industria creativa. Actualmente estoy al frente como editora de Cool Hunter MX, que es esta plataforma creativa que mapea el acontecer en cuanto a diseño, arquitectura, interiorismo, agenda LGBT en México y en Latinoamérica. Hace poquito cumplimos 13 años, entonces ahí andamos tratando de estar siempre al tanto de qué es lo que está sucediendo no nada más en la Ciudad de México, porque también nos interesa mucho descentralizar de qué es lo que se comunica y se comparte sobre las industrias creativas. Entonces también tenemos presencia en Guadalajara, tenemos presencia en Oaxaca, en Chiapas, colaboradoras y colaboradores que evidentemente nutren mucho desde su ojo qué es lo que está pasando en el gremio artesanal, de diseño, de moda. Entonces estamos muy emocionadas es una chamba constante, ¿no? De estar viendo qué es lo que está pasando, quiénes son ahorita los referentes o perfiles destacados, a quién hay que voltear a ver, quiénes son también esos talentos emergentes que apenas están empezando con propuestas. Entonces estamos. Qué labor tan... La verdad es que creo que es una labor bonita, por decirlo de alguna forma, porque se trata mucho de crear comunidad, de crear apoyo, ¿correcto? Sí, creo que también el aspecto colaborativo es bien importante y es algo que con orgullo digo que define al medio, que es este interés por sumar, este interés por generar también lazos. Tenemos también marcas, colaboraciones que nos han acompañado a lo largo de la historia del medio, y eso también habla mucho de cómo para nosotros es importante, y para nosotras es importante ir fortaleciendo con el tiempo estos vínculos y estas personas que nos han estado acompañando pues todos estos años, ¿no? Entonces, y pues digo también que creo que una de las grandes cualidades de Cool es que también estamos como constantemente viendo las nuevas generaciones, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo las nuevas generaciones? Entonces, como traer también a la mesa que, a ver, hay que voltear a ver qué es lo que está haciendo la banda joven, pues es también muy importante, ¿no? Porque creo que el diseño luego de repente aquí en la Ciudad de México siento que se queda muy atorada en esta cuestión generacional, con perfiles como muy... sí, que ya son otras generaciones y que se queda como muy cerrado, ¿no? Que es como, de por sí es como un gremio muy pequeño, es una comunidad muy pequeña de diseño que luego a veces como quienes la dirigen solamente se queda como en una generación que como que anda al frente, o anda dirigiendo, o anda viendo, decidiendo, y creo que es importante también que pues las generaciones que vienen se vayan empapando y vayan teniendo una participación mucho más activa con lo que está pasando actualmente, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, pero antes de que entremos en esos temas escabrosos, Sí. vamos a hacer un retroceso en el tiempo, Cristina, y quiero que nos cuentes un poquito de cuál es tu formación profesional. ¿Qué fue lo que estudiaste? Yo estudié diseño. Tenemos ahí un chiste local. Estudié diseño en la escuela de diseño de Limba.
Y digo, tenemos ahí un chiste local de que soy diseñadora multigrano, porque hay como digamos, perfil que luego cuando entramos nos dicen es que eres diseñadora integral porque ves un poquito de diseño gráfico, ves un poquito de diseño textil, ves un poquito de mobiliario, entonces ves como varias áreas del diseño, ¿no? Pero me da mucha risa porque digo que diseñadora multigrano, pero pues en realidad el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Entonces, más bien saliendo de la carrera habría que, al menos bajo la materia curricular o como el programa curricular que tiene el IMBA, sí te exige que tomes alguna especialidad o ya defínete, ¿no? Que ya defínete, ya a ver, si te quieres especializar en textil, pues ya te tienes que clavar más en textil porque lo que vimos en la carrera es como una embarrada, ¿no? Entonces, digo, yo saliendo luego de la escuela me metí más al rollo editorial, como que siempre para mí ha sido súper importante escribir, siempre me ha gustado mucho como escribir y esta parte de comunicación, de compartir. Entonces, pues sí, me metí luego como al rollo editorial y empecé a colaborar con una revista que se llama Glocal Design Magazine. Entonces ahí como empecé, digamos, en el rollo editorial y me encantó. Y pues digamos que esa fue como la manera en la que me adentré más en el aspecto de comunicación en diseño. Y previo a esta decisión que pues, del tomar la decisión como para la etapa universitaria, ¿había previo una influencia dentro de tu familia, alguien que se dedicara como a esta de la parte de la industria creativa, que influyera un poco en tus decisiones? ¿O qué sucedía a ti antes de decir, yo quiero irme como por este aspecto creativo? Sí, no, realmente no tenía una influencia de algún familiar cercano que se dedicara al ámbito creativo. Sin embargo, pues a mí siempre me gustó dibujar, soy muy visual, sabía que yo de hecho soy artista frustrada, o sea, más bien como que después de salir de la etapa de la preparatoria o de la vocacional, me quería dedicar al arte, ¿no? Pero yo decía, no sé, creo que va a estar complicado, no me quiero echar esa chambota. Entonces dije, bueno, ¿qué podría, pero que siguiera teniendo que ver con este rollo creativo? Y dije, no, pues diseño, pues vamos a ver, ¿no? Y entonces por eso me metí a estudiar diseño. Y qué complicado es este estigma que tenemos de pronto que claro, el ser artista o el ser incluso hasta diseñador o esas carreras que están como tan apegadas a la parte creativa del humano sean socialmente tan, ¿cómo llamarlas? Tan señaladas, decir, es que de esto no vas a vivir. Y es muy complicado. Personalmente a mí me cuesta explicarle a mi familia, a mis papás, qué hago como diseñador industrial. ¿Sabes? ¿Te llegó a pasar? Sí, no, totalmente. O sea, cuando yo les externé, por ejemplo, a mi mamá y mi papá que me quería dedicar al arte, pues es no, o sea, y creo que también es una cuestión que hay que poner en claro que también es una cuestión de privilegio, ¿no? O sea, hay personas que pueden, que tienen los medios, que tienen como la plataforma, los medios para poder dedicarse a estudiar o dedicarse al arte, ¿no? Porque creo que también, sí, es una cuestión de privilegio que creo que a veces no todos. Y con esto no quiero decir de que, no, por no tener el privilegio de poder primero dedicarme a hacer obra y después venderla, ¿no? Porque hay mucha banda talentosa que no precisamente que no tenía el privilegio y que insistió y que persistió y que se dedica y vive del arte actualmente, ¿no? Afortunadamente he conocido muchas personas que han trabajado muy arduo, sí, que han trabajado muy duro para poder dedicarse y vivir del arte, ¿no? Sí, sigue siendo lo mismo, los temas escabrosos, complicados dentro de la industria creativa, pero que me parece muy padre que se complementa mucho con lo que tú haces, porque tú le das mucho foco y le das mucha ventana a este tipo de proyectos, porque es justo lo que haces dentro de los medios donde trabajas. Entonces, después de que estuviste en Glocal, ¿qué siguió? Bueno, después fue muy curioso porque dije, a ver, ¿en qué otro medio trabajo? ¿No? O sea, que siga, o sea, me gustó mucho el enfoque de comunicación especializado en arquitectura y diseño, y pues fue cuando, bueno, ya a Cool Hunter obviamente ya lo tenía muy mapeado, es un medio que también ya tiene un ratote.
Entonces dije, ay, pues voy a aplicar y voy a ver. Y curiosamente yo entré, no entré como editora, sino entré más como en esta parte de generación de contenidos para redes sociales para las marcas. O sea, en aquel entonces estábamos manejando las redes sociales de Tributo, que es esta marca de Laura Noriega en Guadalajara, y bueno, hay unas que otras marcas de diseño. Entonces empecé ahí, pero pues obviamente que después mis capacidades perfilaron hacia otra área que pues era más como edición y generación de contenido, ¿no? ¿Tú cuánto llevas dentro de esta plataforma? Llevo pues 3 años, pero en pandemia dejé de colaborar y apenas a principios de este año, en febrero, volví a unirme al equipo como editora en jefe, pero digo, previamente era editora de sección, ¿no? O sea, Cool tenía un poco esta parte de que teníamos, o sea, había editores de sección, ¿no? Había un editor de moda y yo que era arquitectura y diseño. Pero digo, tras la pandemia las cosas se pusieron complicadas, entonces pues digo, o sea, dejé de colaborar con el medio y ya en este año me volví a integrar. También creo que era necesario como un descanso de muchas cosas que sucedían, ¿no? Sí, curiosamente, pero pues sí, no dejé de chambear. Digamos que en ese lapso me uní a un proyecto que es una plataforma de e-commerce de diseño mexicano nueva que se llama DICAT. Al frente de Marcelo. Marcelo es pues un apasionado también como del diseño. Entonces, junto a su socio, que es Marciano, y Alejandra, pues propusieron una plataforma donde se pudiera comercializar obras 100% de marcas de diseño mexicanas. Y pues bueno, generar esta plataforma de e-commerce, porque digo, también esta cuestión de la comercialización de diseño y el que tú puedas pedir en línea una taza, ¿no? O no sé, un tapete, ¿no? De déjate querer, ¿no? O sea que también hay mucha oportunidad de ese lado comercialmente, ¿no? En cuanto a venta y logística también, porque es un rollo también la cuestión de logística, el reto también de los tiempos, porque hay algunas marcas que tienes que encargar primero el tapete, porque implica procesos artesanales, implica tiempos de elaboración muchísimo más arduos, entonces, y luego la gente desespera de que ya quiero que me traigas mi tapete mañana, ¿no? Y digo, pues es obvio, pero la lógica del diseño, de comercializar diseño mexicano, pues es diferente, ¿no? Entonces también ese es un reto interesante. Que también es parte del cómo hacer que las personas, los que consumen el diseño, entiendan la importancia de todo el detrás que existe, ¿no? Que no podemos competir de pronto con marcas, no sé, con mueblerías súper bien establecidas, contra estudios de diseño que sí, en efecto, necesitan tiempo de producción porque lleva... Vaya, es un cúmulo de otro tipo de acciones y de otro storytelling que implica un producto diseñado. No, y que en ese sentido también, digo, tocaste un temazo que a mí se me hace muy interesante, que es el storytelling y el cómo también las marcas comunican lo que hacen y sus procesos, y que creo que también es una cuestión de educación en cuanto al consumo, no quiero decir consumidoras o consumidores, sino más bien en cuanto al consumo, ¿no? De diseño, que también es un tema complicado porque pues son solamente muy pocas personas también luego se pueden dar el gusto de comprar diseño mexicano, ¿no? Si te está costando, yo me muero por un tapete de Arudeco o de MA. Y híjole, o sea, esos tapetitos... No, súper. Sí, ¿no? Esos tapetitos no te cuestan 3,000 pesos, ¿no? Sí. O... que bueno, en este sentido yo también luego me parece súper importante, por ejemplo, ahora que las marcas o los proyectos en los que están implicados las artesanas, o sea, que son las artesanas las que, o sea, que no hay un intermediario, ¿no? Que no hay a lo mejor un diseñador, una diseñadora de por medio, sino que ellos ya empiezan a porque hay una de telares en Oaxaca, que bueno, en Oaxaca pues existe esta gran tradición de elaboración de y que es familiar, de tapetes en telar de pedal,
Y me da mucho gusto también ver que ellas también ya están, que ya hay más marcas en las que no hay un intermediario por medio, sino que tú le puedes comprar directamente a la artesana o al artesano. Pero bueno, sí es un reto porque también son, no son caros, ¿no? Tienen su precio porque hay un proceso, se tardan meses en hacerlos, y creo que ese es también el reto de comercializar y de comprar diseño mexicano, ¿no? Que obviamente no es que sea costoso, sino que hay tiempos de producción, de elaboración, concepto creativo, etcétera, que obviamente recae en el precio, ¿no? Y que hoy en día pues, sí es complicado que pues, con nuestros salarios los podamos cubrir, ¿no? Y que acabas justo de llegar a un tema importante de, pues, cómo está la industria creativa, y generalizo como industria creativa para no sacar de solo diseñadores, solo arquitectos, o solo los gráficos, o solo esto, pero creo que sí estamos viviendo una crisis complicada en el sentido de cómo se está cobrando el trabajo de los creativos, ¿no? ¿Cómo se está pagando el trabajo de los creativos, mejor dicho? ¿Y cómo se está pagando? Sí, está complicado, y creo que también como medio, o sea, lo voy a decir desde diferentes enfoques, porque creo que también cuando nosotras jalamos a colaboradores, columnistas, fotógrafos, fotógrafas, stylist, cuando hacemos editoriales de moda, o sea, sí es complicado porque batallamos con las lanas, ¿no? Obviamente, ¿no? Y desde ahí voy a empezar porque dice el dicho, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Y desde ahí, en ese sentido, creo que también hay una responsabilidad bien grande, empezar desde casa, ¿no? O con esa congruencia de decir, tenemos que pagar mejor, ¿no? Sobre todo en el freelanceo, que también es todo un rollo, está el reto, ¿no? Está el reto de pagar mejor a las colaboradoras. Estoy consciente de eso y es importante visibilizarlo, porque creo que hoy en día es complicado también decir que, por ejemplo, desde medio se está retribuyendo de manera justa. Es complicado afirmar eso, no quiero decir, es complicado, ¿no? Y creo que en cuanto a otras, o sea, por ejemplo, en el medio de arquitectura, que creo que hay también mucha banda que está visibilizando que como estos grandes estudios de arquitectura, estas figuras que son pues que tienen fama o que tienen proyectos muy grandes, que hay mucha gente que como que se queda en el chisme, como el de, o no en el chisme, sino te lo voy a contar en confianza, sí. Me están explotando en ese estudio, ¿no? O no me pagaron, o me quedaron a deber dinero, o me están pagando 13,000 pesos trabajando más de 10 horas diarias, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué está pasando? O sea, significa que entonces estos grandes estudios de arquitectura y de diseño, porque también los hay, están, digamos que pasando sobre, o están teniendo, digamos, este posicionamiento, o ¿a costa de qué? ¿A costa de la explotación laboral? Entonces, porque no vamos lejos, ¿no? O sea, actualmente en México, y este dato lo tenía yo del 2018, el 90% de los mexicanos ganan menos de 12,000 pesos al mes, y tú dices, cabrón, está muy cabrón, ¿no? Disculpa mi francés, pero dices, ¿qué está? Ajá, entonces, ¿qué calidad de vida nos estamos dando? Y en el ámbito creativo, híjole, o sea, todo está más precario el asunto, ¿no? Entonces, y sobre todo con estos formatos de trabajo, ¿no? Del freelanceo, ¿no? O bueno, si perteneces a un estudio, si perteneces a una agencia, que no tengas prestaciones laborales dignas, ¿no? O que no tengas un salario justo, o que las horas extras sean remuneradas con pizza, ¿no? Entonces, híjole, sí, o sea, tenemos un enorme reto y que hay que hablarlo, ¿no? O sea, hay que visibilizar que, o sea, yo tengo amigas y colegas que han trabajado en estudios destacados de diseño y arquitectura, festivales, y que no les han pagado, ¿no? Que no les pagaron. Me voy a omitir nombres, pero dices, o sea, ¿qué está pasando? No,
Y creo que también es una responsabilidad de que no lo digas, ¿no? O que no lo señales. Digo, a mí no me corresponde decirlo, pero sí, esto que se queda en lo privado, lo que te comentaba de que lo que no se nombra no existe, pero pues no, al final sí existe, ¿no? Y que hay que decirlo, ¿no? Estamos haciendo de oídos sordos y de todo así, pero ahí está. Sí, no, o que se quedan el de, pues vamos a platicar nada más entre tú y yo, o vamos, o sea, que se queda... sí, que se queda en lo privado. Nadie nos está escuchando, nadie nos está viendo y que con toda la confianza. Uh-huh. Pero Cristina, tú fuiste partícipe de la creación de un documental que de una u otra forma nos muestra una evolución de la industria, generación espontánea, que tuvimos el placer de que Gustavo nos contara un poquito en la temporada pasada del documental. Justo abrimos temporada con Gustavo para hablar del documental y que en ese momento no lo habíamos visto porque no había salido. Pero tuve ya dentro de mi tarea ver el documental porque sabía que de una u otra forma tú estabas como implícita en el detrás de todo esto. Y creo que es un documental que no terminó ahí, ¿sabes? Creo que incluso cuando terminaron de grabar, al día siguiente seguían sucediendo cosas y cosas y cosas. Y al día de hoy seguramente ya habrá una segunda parte porque no se va a poder detener por la constante evolución. ¿Cómo consideras que fue este proceso para recopilar tanta información y resumirlo a estos 10 años? Porque hay temas como lo que me estás mencionando que creo que estaría buenísimo también mencionarse en este tipo de plataformas, de este tipo de formatos. Sí, pues... o sea, el proceso fue... Digo, yo solamente estuve una parte, en la primera parte del proceso del documental, que fue en la investigación y como la construcción del argumento. Y fue muy interesante entender varias cosas de cómo se ha formado y cómo ha crecido también, ¿no? El medio, todo este círculo de diseño en México. Y me dio mucho gusto, no nada más como escuchar las historias de los estudios, que hubiera estado bueno como ver el detrás también, o sea, como que uno verlo en retrospectiva, y dices, no, faltó esto, hubiéramos señalado esto, hubiéramos abordado esto. Y uno de los grandes aprendizajes, o más bien como esta inquietud que me generó, porque fue todo un rollo con el documental, es que las marcas no documentan. No había mucho registro fotográfico de su chamba. Y dices, caray, o sea, y entonces ¿cómo vamos a contar, o cómo van a contar sus historias, no? Y creo que eso es una cuestión de que las marcas tendrían que tener muy presente en los proyectos de documentar su trabajo, ¿no? Digo, evidentemente que hay grandes ejemplos de que cuando sí lo hacen bien, pero sí estaría padre que, digo, si ya eres, no sé, un estudio que ya lleva un rato en el mercado, pues que puedas contar esta historia de cómo empezaste, tus procesos, cómo ha crecido, y que haya un registro visual de cómo está pasando o cómo ha crecido tu marca, ¿no? Y que curiosamente con el documental sí batallamos, ¿no? De decir, a ver, no, pásame, no, pues es que participé en el festival tal, en el año tal, pásame foto, ay, no tengo, ya se me perdieron, no, un relajo, o sea, un relajo como poder documentar, tener un acervo más sólido, un registro de cómo ha ido creciendo, digamos, no sé si afirmaría, no sé si podría decir industria del diseño, pero de cómo ha crecido, ¿no? De cómo se ha transformado, porque digo, pues a propósito el documental se hizo como para contar, digamos, de la última década, y que fue más una cuestión también de aniversario de Cool Hunter MX, que en ese entonces cumplía 10 años, si no mal recuerdo. Entonces sí, como que nos parece interesante ver qué historia podemos contar, qué tanto ha crecido, ¿no? Porque es evidente hoy que tanto la moda, yo por ejemplo la moda sí lo veo mucho mejor posicionado, siento que también es más crítico con su chamba, al menos o sea que hay más crítica en el medio de la moda, pero sí, ver cómo ha crecido, cómo hoy es más valorado el que
el consumo de diseño en México, aunque evidentemente se sigue quedando en una esfera muy pequeña, ¿no? Pero sí existe como esta notable evolución, ¿no? Sí. La inclusión como de nuevas generaciones. Sí, la inclusión de nuevas generaciones, y también otra cosa que nos dimos cuenta de lo necesario que es hablar sobre la chamba de diseño por mujeres, ¿no? O sea, porque creo que, y digo, los medios también hemos colaborado en eso, ¿no? En que no hay un enfoque de diversidad, no hay un enfoque de que esté preocupado en un enfoque de género equitativo, en el que digas, voy a cubrir a este diseñador, pero también voy a hablar de la chamba de la diseñadora, ¿no? Y que es una chamba que también hemos ido aprendiendo a hacerlo de mejor manera, o procurar hacerlo con este enfoque, ¿no? De no nada más visibilizar la chamba de los vatos, sino también la chamba de las mujeres, ¿no? Y que curiosamente, digo, esto me encanta contar esto, pero creo que también se refleja en el hecho de que para mí es más común que me lleguen proyectos, o que me lleguen hombres como: oye, escribe de mi chamba, ¿no? Oye, te va a interesar esto. Creo que esto te puede interesar. Es más común, evidentemente, en hombres que en mujeres, ¿no? Y siento que las mujeres es como más de, ay, pues a ver, ¿no? Si mi chamba, a ver tú cómo ves, ¿no? O sea, que es como un poco más, las percibo luego un poco más como inseguras en el hecho de, a pesar de que son unas fregonas, de comunicar lo que hacen, o de creer que merecen que se hable sobre su trabajo, ¿no? Que está cañón también esa parte. Sí, que es un tema igual que me gustaría que abundáramos un poquito, porque también eres profesora. Sí, me invitaron a dar clases, bueno, Alejandro Lavarri y Lorena Canales, los quiero muchísimos, que bueno, ellos tienen un proyecto curatorial que le llaman, que se llama Tony Macarena. Y bueno, Alejandro me dijo, oye, me voy a hacer la maestría, pero me gustaría que tú te quedaras en mi lugar y pudieras, desde tu perspectiva y que muchas de las cosas y de la manera en la que tú piensas sobre el diseño son con las que yo también estoy de acuerdo y que también comparto. Me gustaría que tú dieras clases en Centro, y que ha sido una experiencia increíble. De primero también que las alumnas y los alumnos y las alumnes cuestionen su privilegio, que obviamente también abordemos temas, yo doy la asignatura de diseño de experiencias, que ahora con el nuevo plan de estudios de Centro se va a llamar diseño para la transición, y en esta materia queremos abordar diseño crítico, o traer temas como feminismos, pensamiento decolonial, teoría queer. Queremos traer algunos de estos temas, pasarlos al diseño, para que desde ahí nos cuestionemos por qué diseñamos y desde dónde quieren diseñar, ¿no?, las nuevas generaciones. O sea, cuál es el posicionamiento detrás que tienen. Si te llegan a ti y te dicen, oye, ayúdanos a hacer una campaña de comunicación de Respira hasta 10, porque estamos padeciendo una crisis de violencia doméstica contra la mujer, y que el día de mañana no digas sí a todo, o sea, que no te cuestiones desde dónde estás diseñando, ¿no? O cuál va a ser tu rol para cualquier tipo de proyecto, ¿no? ¿Cuál va a haber el trasfondo, ¿no? Y qué tipo de diseño también quieres hacer, y que nos exige el entorno, o lo que nos exige el contexto actual y lo que estamos atravesando, nos exige ya diseñar desde otros enfoques, ¿no? Creo que es parte de generar estos cambios dentro de las generaciones, porque son temas que, digo, yo te hablo desde mi generación, digamos, que creo que ya no son tan tabú. O sea, creo que están como ya ni siquiera es como una importancia, ¿sabes? Como de, él es gay, ella es lesbiana, ¿sabes? Creo que son temas como que nos cuesta probablemente más como explicarle a personas mayores, o sea, como el no está como tan clavados en todo, ¿no? También todo nos afecta, ¿no? Pero hay que hacer un balance correcto con todo esto. Sí, y digo, sí, al final también lo que nos atraviesa, o sea, creo que es importante ver desde qué es lo que nos atraviesa, y lo digo en el sentido también
político, ¿no? O sea, que a mí hoy me da mucho gusto ver que las nuevas generaciones, digo, porque también acompaño en la tesis en 8º semestre, y entonces a mí me da mucho gusto ver que ya se abordan temas, por ejemplo, desde la comunicación visual, el tema del placer en las mujeres, ¿no? Y cómo hay inequidad o hay una brecha del orgasmo, por ejemplo, que se toquen ese tipo de temas en diseño ya, proyectos terminales. Yo digo, qué chingón que están abordando temas como estos hoy. Y yo doy una vuelta atrás y yo preocupada por cómo va a ser la mesa estilo Bauhaus que voy a diseñar. No, o sea, como digo, o sea, no sé, creo que los enfoques y la manera de hacer de las nuevas generaciones me reconforta. Es decir, yo digo, ya nuestra generación y la que está arriba de nosotros ya estamos perdidos, vaya. No, pero, o sea, creo que a mí sí me da esperanza ver que las nuevas generaciones están preocupando por este tipo de cosas. Bueno, sobre todo en el ámbito del diseño, ¿no? O sea, que dejemos un poco como esta perspectiva de que estemos obsesionadas con, no sé, con la Bauhaus, o sea, una escuela que tiene más de 100 años, y que queramos diseñar igual, o que se quiera diseñar bajo esa perspectiva, o no sé, o sea, que se siga queriendo diseñar como con esta cuestión muy perspectiva eurocentrista, muy limpio, cuando no sé si precisamente el contexto en el que estamos actualmente es lo que requiera, ¿no? O sea, siento que el reto también en cuanto a la educación del diseño es que tengan también esta cuestión de análisis, que se cuestionen todo el tiempo, y que sean más críticas y críticos con lo que quieren hacer, ¿no? Entonces digo, a mí sí o sea, creo que ese es también el reto del diseño, ¿no? Que no nada más hagamos, ¿no? Sino que que se cuestionen por qué lo van a hacer, ¿no? Y desde dónde. Cristina, Diseño Mexicana es una iniciativa increíble. ¿Qué es Diseño Mexicana? Diseña Mexicana es un proyecto muy hermoso que surge de Cool Hunter MX. Es un festival que nace con el objetivo de ser una alternativa a las opciones que ya predominan en cuanto a la oferta de contenido, de actividades y de festivales que se celebran en el mes del diseño, en octubre, en la Ciudad de México. Y entonces es esta opción, es esta alternativa que busca amplificar y compartir la chamba hecha por mujeres, ¿no? Es un festival por mujeres y disidencias, comunidades disidentes. Entonces es un proyecto generado por mujeres, para mujeres y comunidades disidentes, ¿no? Que no es separatista, ¿no? Es muy importante que también los hombres se acerquen y vean y que podamos entablar un diálogo. Dice Rita Segato, el feminismo es una constante, también se trata de una constante negociación con los hombres, ¿no? Entonces, para Diseño Mexicana también es muy importante generar estos espacios donde se pueda propiciar el diálogo y en el que podamos encontrarnos y reencontrarnos y cuestionarnos, no nada más entre mujeres, ¿no? Sino, obviamente, y comunidades disidentes, sino mujeres, comunidades disidentes y hombres y quienes quieran sumarse para eso, ¿no? Pero sí es desde Cool esta preocupación por generar estos otros espacios o alternativas. Creo que también en ese sentido Cool Hunter MX es un proyecto muy hermoso porque busca también, o sea, con el documental, con el festival, con luego charlas también que se generan, buscamos propiciar esos espacios, ¿no? Donde podamos compartir y donde podamos evidentemente generar networking, pero sobre todo donde podamos abordar estas desde diferentes trincheras, pues las preocupaciones o lo que observamos que podemos compartir, en la comunidad. Cristina, si queremos saber más de Diseño Mexicana y de ti, ¿dónde podemos entrar? ¿Qué podemos buscar?
Bueno, en Instagram estoy como Design Research. Está mal escrito. Luego la banda me dice, está mal escrito. Yo sí, ya sé, ¿no? Pero me gusta escribirlo mal porque curiosamente surgió como un poco de este chiste local entre una amiga de que nos gusta pensar que el design es este término más pertinente para hablar no precisamente del producto de diseño, ¿no? Con esa definición de diseño, sino que abrir más como el concepto de diseño, ¿no? Y que cualquiera puede diseñar, ¿no? Es más, no poner, no agregarle a las cosas el adjetivo de diseño, sino más bien hablar de diseño desde el verbo, ¿no? Que sería diseñar, ¿no? Y que pues cualquiera podría diseñar. Entonces me pueden encontrar en Instagram como Design Research. Por ahí comparto toda la chamba o todo lo que me llama la atención de diseño. También @diseñamexicana en Instagram. También en Cool, @CoolHunterMX. Y pues ya. Cristina, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Ha sido verdaderamente un placer. De verdad, busquen las redes sociales de Cristina, está impresionante. Cristina, ha sido un placer tenerte en este episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Amigos, recuerden buscar a Cristina en redes sociales, busquen Diseño Mexicana en redes sociales, busquen todo lo que hace Cristina porque está impresionante darle espacio y difusión al diseño, a la arquitectura, al arte. Amigos, yo soy Enrique Borsalde y esto es Todos Somos Diseño.